Entonces comenzamos. Como lo he dicho anterior, la primera parte fue introducción. Esta parte técnicamente también es introducción. Se escucha un poquito de bulla alrededor. Bueno, mi hija que está por allí. Baruch Hashem, por las bendiciones que Hashem nos da, de todo tipo de bendiciones. Y bueno, vamos a ver. Como lo dice acá, los comentarios en cursiva o paréntesis que se harán a continuación no forman parte de la Megilá. Eso es algo muy interesante por saber. Que no forman parte de la Megilá, sino son extractos complementarios de la tradición oral que van a servir para enriquecer el texto o dar un mejor entendimiento de los detalles que no fueron explicados por Mordejai y Esther. ¿Y por qué no fueron explicados? Hay varias razones. Una de las razones es porque la que tengo en mente es esto, pues que por lo menos un ejemplo. Esto lo iba a decir más adelante, pero vamos a decirlo ahora. Dicen los sabios Israel que una de las personas que más odiaba al pueblo judío no era Amán, sino era Hasberó. Hasberó le tenía mucho miedo al pueblo judío. Oye, el pueblo judío, el Dios del pueblo judío, ese Dios ya venía destruyendo a Sihón, a Egipto, ese Dios venía destruyendo a Sihón, rey de Morí, Og, rey de Bashán, ya venía conquistando varios imperios. Entonces el rey Ahasveró le tenía mucho miedo. Pero claro, ¿por qué vemos que en la escritura no dice, oye, mira, aquí casualmente lo dice el comentario? Dicen los sabios que Ahasveró odiaba a los judíos más que el mismo man, pero no se atrevía a hacerle daño porque había escuchado, como lo estaba comentando, de lo que Dios había hecho con otros reyes. Eh, entonces, vemos que por qué Amán, por qué Mordejai, por qué Mordejai no escribió esto cuando estaba redactando la Megilá, era por el mismo punto de que el rey estaba vivo y por lógica no podría mencionar ningún aspecto negativo de él. Una falta hacia el rey podría costar la muerte a Mordejai. Entonces Mordejai dejó como que ciertas lagunas y ciertas cositas allí para que cuando el judío la leyera, viera que realmente odiaba a los judíos era Hasberó. Ese era como que la mente maestra. Ese era el principal, pues, que quería destruir al pueblo judío. Pero Hasberó no se atrevía porque decía, no, cada vez que un pueblo se levanta en contra de Israel, viene el Dios de Israel y destruye ese pueblo. Entonces, vamos a buscar un chivo expiatorio y Hasbero meditando cómo destruir el pueblo judío, de pronto entra Amán y dice, oye, quiero destruir a los judíos, te voy a pagar. Está bien, excelente. Si quieres no me pagas, quédate con el dinero, pero destruyelos. Hasbero hace una estrategia, dice, cualquier cosa que el Dios quiera destruir al causante, yo no soy. Es Amán, destruye a Amán. Entonces, bueno, por eso que en la Megilá no se menciona de que Asberó como una persona mala. Asberó no solamente se menciona, vemos que Mordejai y Esther, que fueron que redactaron la Megilá, solamente lo mencionan como una persona borracha. Este, también lo mencionó, si pueden leemos bien la escritura, lo menciona como una persona indecisa, que no tiene carácter, no tiene principio para tomar decisiones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Como lo digo, la Miguel Esther es bellísima, tiene muchos aspectos muy bonitos que me gustan mucho realmente. Pero, como lo mencioné, todos los comentarios que voy a decir y entre paréntesis no forman parte de la Megilá, sino son comentarios de los sabios de Israel para fortalecer, para dar un entendimiento y para ayudarnos a nosotros que no tenemos este enriquecimiento cultural hebraico bíblico, darnos ese concepto a nosotros de poder decir, oye, ya no entiendo. Esto es como el dicho que es muy mal dicho, que es ojo por ojo, diente por diente. Todo el mundo piensa ojo por ojo, diente por diente, que si alguien le sacó un ojo, tienes que sacarle un ojo a otra persona. Que si alguien te sacó un diente, sácale un diente a la otra persona. Realmente está muy, muy lejado de la verdad, porque entonces estamos auspiciando a un Dios vengador, a un Dios malvado. Oye, imagínate, todos viviríamos un mundo tuerto, creo que ese es tuerto, la persona que le falta un ojo. Viviríamos un mundo de personas sin dientes.
tú me sacas un diente, yo te saco uno así, pues toda la venganza. Pero no, realmente el contexto el hebraísmo escondido detrás de esto nos está diciendo que si alguien te saca un ojo y esa persona, digamos que era, no sé, pintor o persona que trabajaba con un microscopio o algo así, tú tienes que resarcirle el valor de ese ojo por ojo. Tienes que darle todo, por lo menos para hacerlo más ilustrativo. Si la persona era pintor, pintaba cuadros con su mano y tú le cortaste una mano, no sé, o le hiciste un accidente que se dañara la mano, ahora tú tienes que resarcirle todo lo que la persona iba a ganar con esa mano. Por allí va el contexto, pero no aplica acá la clase. Entonces estamos viendo, vamos a comenzar por acá, por el capítulo 1. La historia de la Megilá, tenemos que saber que se desarrolló entre el primer Beth Hamikdá y el segundo Beth Hamikdá, el primer templo sagrado y el segundo templo sagrado, en ese interín de tiempo, entre el primero y el segundo. Y esto es muy importante saberlo porque el judaísmo a través del tiempo va evolucionando, no cambiando, evolucionando. Es como una persona va mejorando sus rasgos de carácter, no que cambias, vas mejorando, tú sigues siendo tú, pero tú de pronto dices, oye, ahora soy más paciente. Entonces tú como persona ahora eres más paciente, evolucionaste. Entonces el judaísmo va evolucionando y los sabios van dando la manera de interpretarlo, van sacando halajá, que van sacando leyes legislativas que se adapten a la sociedad moderna, todo de acuerdo a un principio, a una base. Es como vemos que, un ejemplo, en la Torah dice, si un toro cornea a una persona, el toro debe ser muerto. Vemos que el enfoque es un enfoque agrícola, un enfoque ganadero, es un enfoque de granja. Pero hoy en día no todo el mundo tiene una granja, tampoco tienen toro. Pero la esencia principal, el pie fundamental de todo esto si tú tienes un animal y ese animal daña a otra persona, mira, tú tienes que restituir lo que ese animal hizo. Por lo menos si tú tienes un perro y el perro mordió a una persona, tú tienes que pagar el tratamiento de la persona que pagó, que la persona que fue herida. Y tú tienes que velar porque la persona esté bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, evoluciona, se adapta el concepto, pero no es que la Torah sea ambigua, sino la sustancia es la que te va a enseñar a ti cómo ir a través de los tiempos. Entonces vemos, ¿por qué te digo todo esto? Porque es importante conocer lo que es el judaísmo del primer templo al segundo templo. No es el mismo judaísmo del segundo templo hasta el día de hoy. El contexto es un poco diferente. Evolucionó de una manera diferente. Por eso que no es lo mismo hablar del pueblo judío en el primer templo, hablar del pueblo judío en los tiempos de Yeshua, en los tiempos cuando Yeshua o Jesús estaba en desarrollo en el segundo templo. No es lo mismo. Las cosas cambian mucho y hay que entender todo en su contexto. Por lo menos vemos que en el segundo texto, una de las cosas que me viene a la mente, en el segundo texto había una corrupción en lo que es el liderazgo del sacerdocio. Había cierto negocio allí. Vemos que, bueno, Yeshua voltea las casas de los cambistas y dice, en su ira, dice, oye, me molesta que hayan hecho la casa de Dios una cueva de ladrones. Entonces no es el mismo contexto del Mezcán cuando estaba Aarón haciendo su sacerdocio a hablar del Beth Hamikdá cuando estaba Yeshua. Entonces por eso que es importante entender siempre que se estudia judaísmo, primero en qué periodo de tiempo estuvo, porque no siempre es el mismo contexto. Y hay que tener mucho ojo, mucho cuidado en esos aspectos. Entonces, la Megilá Esther se desarrolló entre el primero y el segundo Beth Hamikdá. Esto fue aproximadamente en el año 2448 de la creación del mundo, salió el pueblo hebreo de Egipto y recibieron la Torah, no fue aproximadamente, ahí me equivoqué. Pero bueno, voy a leer literal.
En el año 2448 de la creación del mundo, salió el pueblo de hebreo de Egipto y recibieron la Torá en el monte Sinai. Interesante, porque casualmente estaba buscando dónde, en qué año recibió la Torá en el pueblo Sinai, porque hay algo muy bueno que Baruch Hashem tengo por ahí. Entonces, Hashem. Y bueno, aquí está. Mira, eso es parte, es un paréntesis. Escuchaba una enseñanza y decía, ¿qué es Hashgaha para ti? Casualmente, en la introducción dije lo que es la Hashgaha para ti. La Hashgaha para ti significa supervisión directa de Dios. Dice un rabino que le preguntaba a su discípulo, dime lo que es, dime una Hashgaha para ti, una supervisión directa que Dios haya hecho contigo. Y el discípulo empezaba a preguntar, empezaba a pensar, oye, vamos a ver, creo que fue en Bar Mitzvah de mi hijo, en la boda. Y le dice el rabino, ya vamos mal. ¿Por qué? Porque la Hashgaha, la supervisión directa de Dios es algo continuo. Es cada segundo. No es algo que pasó hace muchos años, es cada día, cada segundo en tu vida. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí estoy viendo que yo estaba viendo, oye, Hashem, tengo que buscar cuál fue la fecha de la entrega de la Torah. Y mira, ves, casualmente aquí está. Eso es Hashgaha para ti. Y este paréntesis es muy bueno para explicar lo que es la Megilá Esther. La Hashgaha para ti que está presente en esta Megilá es muy interesante. No se menciona a Dios, como lo dije al principio, es el papá que va ayudando al niño a caminar. No se menciona a Dios, pero está allí presente. Entonces, vamos a ver. En el año 2488 entraron a la tierra de Israel. 400 años después, el rey Salomón construyó el primer Beit HaMikdash y duró en pie 410 años. Y fue destruido por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, y llevó a todos los judíos a Babilonia durante 70 años. En ese periodo de tiempo que se encontraron los judíos en Babilonia, sucedió la Megilá Esther, sucedió Purim. Por eso es que es interesante. Estamos viendo, 2448 sale el pueblo de hebreo de Egipto y recibe la Torá. En el 40 años después, 2488, entran a Israel, están allí. 400 años después, Salomón construye el templo, está en pie. Después de 410 años, lo destruye Nabucodonosor, el pueblo es exiliado, es sacado de Israel, ha llevado a Babilonia. En ese periodo de tiempo, vemos un pueblo que ya está sufriendo, sufrió una destrucción del templo, sufrió una migración. Entonces la mentalidad va cambiando poco a poco. Bueno, ya su segunda migración. Pero la primera migración que sufrió el pueblo cuando, bueno, no sufrió, la primera migración que tuvo el pueblo cuando fue redimido de Egipto fue una migración donde vieron milagros, donde vieron la mano poderosa de Dios. En esta segunda migración ya estamos viendo que hubo un poco de sufrimiento porque por los pecados, creo que era idolatría, abodazará y temas de sexualidad. Por esos tres pecados fue que fue, valga la redundancia, que destruido el templo. Entonces ya era como un poco de molestia de Dios, un poco de ira de Dios. Entonces el pueblo fue como se fue regañado. Entonces ya vamos viendo que la mentalidad va cambiando un poco. ¿Por qué lo digo? Porque hay que entender la mentalidad, como lo dije, del primer templo y del segundo templo, y es muy importante al momento de estudiar a Yeshua. Entonces, en ese interín de tiempo, de ese exilio, fue que sucedió lo que es la Megilá Esther. Vamos a ver, dice, el imperio de Babilonia cayó por haber destruido el Beit HaMikdash y el imperio persa tomó el poder que tenía el imperio babilónico. Esto es Nabucodonosor, es muy interesante, tiene mucho material. Uno de ellos es que, voy a decirlo, Baruch Hashem, pues me vino a la mente. Uno de ellos es que, mira, hay gente que se cree muy rica, se cree poderosa, se cree que tiene agarrada, esto de manera ilustrativa, este es un chiste, se cree que tiene agarrada a Dios por la barba y cree que hay gente que cree que tiene el poder del mundo. Ese era Nabucodonosor. Y Dios le dijo, oye, yo soy el que humilla y exalza, y a ti te voy a humillar. Y lo convirtió técnicamente en un animal. Muy interesante. Hace poco estaba viendo de una persona, un reggaetonero, que cambió, ahora dice que acepta a Dios, ahora predica, habla de Dios,
Entonces es algo interesante porque a mí me conmovió. Estaba leyendo los comentarios y decía una persona, me llamó interesante, por eso, así que para ti, decía una persona, oye, que nadie puede soportar lo que es el poder de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Como que el poder de Dios es como un peso. Entonces la persona se siente toda arrogante, toda, yo soy macizo, soy hecho de concreto, nadie puede contra mí. Pero el poder de Dios te quiebra, la presencia de Dios te quiebra y te hace humillarte, te hace ser manso. Es interesante. Mientras más presencia de Dios tengas, más manso eres, no menso. Como hay una, creo que decía, no es lo mismo ser, sí, no es lo mismo ser menso a ser manso. A ser manso, así, ser humilde, tranquilo, hablar de manera pausada, no gritar, no contestar feo a nadie y no ver a nadie por encima del hombro, ver toda la persona a los ojos. Eso hace la presencia de Dios. Entonces, eso fue lo que le hizo a Nabucodonosor, a Nabucodonosor, hasta que Nabucodonosor reconoció quién era Dios. Pero bueno, vemos que ¿por qué digo todo eso? Porque Hasbero también iba por el mismo camino. Entonces, vemos que el imperio persa tomó el poder que tenía el imperio babilónico. Entonces el rey Cores le permitió a los judíos retornar a Israel y autorizó a reconstruir el segundo templo. Como lo dice el versículo en Esdras, te dice, en el primer año del rey Cores, el rey de Persia, Cores emitió un decreto que se reconstruya el templo de Dios en Jerusalén para que allí se presenten las ofrendas. Entonces, pero los paganos que se encontraban en Jerusalén en ese tiempo vieron con maldad el hecho que se estaba reconstruyendo el templo y tuvieron celos porque tenían miedo de que el pueblo volviera a gobernar como en los tiempos del rey Salomón. Entonces ellos acusaron a los judíos, siempre pasa con situaciones similares, que estaban formando una rebelión contra Cores. Y vemos que esto, mira, esto es como que en las estaciones del tren, vemos que vuelve a pasar. Esto pasaba con muchos fariseos, pues, los perushim, pasaba con muchos fariseos en los tiempos de Yeshua, que estaban viendo que, oye, ya va, están reconociendo a este hombre como un Mesías, lo están reconociendo como un Mesías y esto va a atentar, porque si reconoce como un Mesías se establece el reino mesiánico y nos va a quitar el oficio, nos va a quitar el dinero. Recordemos que había muchos fariseos, un grupo de fariseos, de sacerdotes, que eran corruptos, no todos, porque vemos que Shaul, Pablo, también dice, soy fariseo, hijo de fariseo. Hay gente buena, como dice, los buenos son, me recuerdo un chiste, los buenos somos más. Entonces, aquí vemos también que el mismo tema, los fariseos estaban diciendo, oye, se va a establecer esto, nos van a quitar el negocio, hay que decirle al César, a Poncio Pilato, a toda esta gente que se está formando una rebelión, que no quieren pagar impuestos, que las leyes son diferentes. Se recuerda esa palabra, las leyes son diferentes a las del César. Aquí vemos que las leyes son diferentes. Eso fue lo que le dijo Amán a Asberó. Las leyes son diferentes, entonces todo para que tratar de evitar los planes de Dios. Al final los planes de Dios se dan. Entonces, bueno, estos paganos vemos que hacen la acusación, envían cartas al rey Cores y el rey al enterarse del asunto suspendió la reconstrucción del templo y aunque se enteró que era una falsa, autorizó a que vamos a ver, aunque luego se enteró que era una falsa y autorizó que se continuara la construcción del templo. A pesar que el imperio persa permitió a los judíos regresar a su tierra, muchos judíos se quedaron en la diáspora. Y esos judíos que se quedaron en la diáspora, ahí vamos con la Megilá Esther. ¿Por qué es importante esta introducción? Pues tú tienes que entender primero, como lo estaba diciendo, la mentalidad que ya tenía quebrantada el pueblo judío con esta segunda diáspora, una segunda diáspora más dolorosa cuando salía el pueblo de Babilonia. También tenemos que tomar la parte de que quién mandó a reconstruir el segundo templo que fue destruido por Nabucodonosor, que vemos que fue el rey Cores, y tenemos que ver que cuando se estaba reconstruyendo el templo, muchos judíos regresaron, pero muchos se quedaron en la parte que vamos a ver persa, que es Shushan. Y esa es la parte que nos interesa. Entonces, bueno, ahí concluimos con este segundo, el primer video fue la introducción, segundo video, y vamos a seguir en la siguiente clase de
La Megilá Esther comentada. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.